Hola jóvenes, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Rafael. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo van? Buenos días, profe. ¿Qué tal han estado estos 2 días de clases? Todo bien, profe. Normales nomás. Normalito. ¿No han tenido inconvenientes con las aulas, con los profesores, con inicios? No, profe, todo bien. Ah, bueno. A ver, entonces, niña Andrea, vamos ahora a empezar ya con la materia. ¿Le parece? Sí, profe, sí me parece. Listo. Entonces, verán, lo que les había dicho, de lo que corresponde a la materia, lo que se va a presentar aquí, prácticamente es también lo mismo que está en los documentos que usted puede consultarle en el aula. Entonces, aquí vamos a ir haciendo un desarrollo de toda la materia. Entonces, la primera parte con la que está previsto el inicio del curso es la que corresponde a la estadística descriptiva. Entonces, eso es lo que vamos a hacerlo, lo había mencionado aproximadamente en 2 semanas y media, con máximo 3 semanas. Es un tema sumamente simple, no requiere de mayores conocimientos matemáticos, sino más bien aquí lo que se utiliza es una parte algebraica. Entonces, para ver lo que nosotros vamos a analizar aquí, vamos a dar una introducción en donde básicamente se van a presentar los principales términos con los que vamos a trabajar. Ya, entonces, verá, los principales términos con los que nosotros vamos a trabajar es el de variable. Cuando nosotros vamos a hablar de una variable, esto lo vamos a representar en general con una letra mayúscula, de preferencia las del último del abecedario, X, Y, T, U, V, etcétera, etcétera. Entonces, las variables siempre se van a representar con las variables, con las letras mayúsculas, de preferencia en general con la variable X. Y esta variable simplemente va a ser la característica que nosotros vamos a estudiar o vamos a analizar. ¿Quién me está poniendo música? Ya, X es la característica a ser analizada en la población de estudio. En un análisis, en un estudio estadístico, esto siempre es lo que primero se debe fijar. Uno ya tiene la población, entonces en esa población debemos ver qué queremos analizar y esa va a ser la variable. Entonces la variable va a ser la característica a que analicemos en la población. Por decirle algo, yo voy a analizar como población a los estudiantes de ciencias. Esa es mi población de estudio. Y en esa población yo quiero analizar, por poner algo, el lugar de residencia de los alumnos. Entonces, viven por la parte norte, centro-norte, centro, sur, en el Valle de los Chillos, en el Valle de Cumbayá, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la variable que quiero analizar, su lugar de residencia. En la misma población, yo podría estar interesado en analizar, como había puesto de un ejemplo en la clase anterior, los ingresos familiares. ¿Cómo están los ingresos familiares de nuestros estudiantes de ciencias? Pues la variable son los ingresos.
En la misma población yo podría estar interesado en ver cómo está la repitencia. Entonces la variable va a ser la repitencia, número de materias que han repetido. ¿Cómo está distribuido por edad? La población, ¿cómo está por edad? Entonces la variable es la edad. Entonces siempre que tenemos ya la población, debemos primero fijar lo que es la variable de estudio. Por dato, cuando hablemos de lo que son datos, estas en cambio vamos a denotarles con la letra X minúscula. Y el dato simplemente es el valor que toma la variable de estudio en un elemento que es con todos los valores positivos. Entonces, de la población. Eso es lo que vamos a entender por dato. Por ponerle un ejemplo, yo digo que la variable de estudio es la repitencia. La repitencia dentro de los alumnos de ciencias. Entonces, yo tomo a la persona, a Juanito. Y entonces, en Juanito yo le pregunto, ¿cuántas materias ha repetido desde que ingresó a la Politécnica? Entonces, digamos, me dice 2 veces repetido en 2 materias. Entonces, el valor de X minúscula es igual a 2. Es el valor que toma la variable en un elemento de la población. Ese es un dato. Cuando nosotros ya tenemos definido la variable y hemos recopilado los datos, entonces eso nos va a servir para nosotros poder realizar los análisis estadísticos. Algo que se trabaja también en la parte estadística y en la parte probabilística es lo que se llama un parámetro. Un parámetro es simplemente una característica o es un valor que caracteriza a la variable. Por ejemplo, yo puedo decir que en la variable que es el número de repitencias, un dato bastante interesante, un valor interesante, es el promedio. Ver en promedio cuántas materias repiten. Entonces ese viene a ser un parámetro. Estoy caracterizándole a la variable. Normalmente estos parámetros, cuando uno ya ha definido la variable, estos parámetros son desconocidos. Y como son desconocidos, entonces hay que estimarlos. Y para estimarlos, se utilizan lo que se llaman los estimadores. Un estimador simplemente es una medida que usa los datos que uno disponga para estimar un parámetro. Es decir, para que nos dé un valor aproximado del parámetro. Entonces, la estadística, una de las partes fundamentales en las que subyace, es en el análisis de estimadores. Ver cómo se los construye y cómo se los usa. Hay toda una diversidad de estimadores, por ejemplo, los que nosotros vamos a utilizar son los que se llaman estimadores insesgados. No tienen sesgo, es decir, no tienen ninguna preferencia. No tienen preferencia si la variable es chiquita, la variable es grande, entonces son completamente arbitrarios. No tienen ninguna preferencia.
Hay otro tipo de estimadores, por ejemplo, que se llaman de máxima verosimilitud, y lo que hacen en cambio estos otros estimadores es determinar estimaciones que tengan la mínima variabilidad. Entonces, dependiendo del tipo de análisis, del tipo de estudio que uno quiera realizar, debe poder escoger qué estimador va a utilizar. Los normalmente más utilizados son los que le acabo de mencionar, los que se llaman insesgados y los otros que se llaman los de máxima verosimilitud. Entonces aquí también hemos hablado en la parte primera, de lo que es una población. Normalmente en el lenguaje corriente, cuando nosotros mencionamos población, nos referimos a un conjunto de personas. Normalmente ese es el contexto en el lenguaje corriente. En nuestro caso estadístico, el término población va un poquito más allá. No necesariamente se refiere a personas, sino es en dónde vamos a hacer el estudio. Entonces, la población es definida como el conjunto de elementos donde se puede analizar la variable. Es decir, es el conjunto de posibles observaciones. El conjunto de posibles observaciones hipotéticas que podemos hacer. Repito, esto no necesariamente va a ser de personas. Por ejemplo, diga, yo quiero hacer un control de calidad en una fábrica que produce mesas. Entonces, para el control de calidad yo debo analizar todos los posibles tipos de fallas, de errores que pueden haber en cada una de las mesas que se producen. Entonces, la población ahí vendrá a estar dada por todas las mesas que se vayan a producir y que se hayan producido. Porque en cada una de esas mesas que ya se han producido o en las que se puedan producir, yo voy a observar, puedo analizar la variable de estudio. La variable era las fallas o errores que puedan haber. Esa es la población. Hacer en general un estudio en toda la población es demasiado costoso, demasiado largo. Los costos son muy elevados en lo que tiene que ver en la parte financiera, en la parte económica, en la parte logística. Es demasiado grande. Por esa razón es que los estudios se hacen simplemente en una muestra. Y una muestra es simplemente un subconjunto de la población. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo decía de analizar todas las mesas que se van a producir para el control de calidad, eso sería demasiado largo, demasiado extenso, entonces voy a coger solamente un subconjunto. Entonces, por ejemplo, podría ser yo coger una mesa que sale cada 2 horas, o una mesa que sale cada media hora. Cojo entonces. Digo, voy a empezar a las 8. La primera mesa que salió a las 8, esa parte pasa a ser parte de la muestra. La que salió a las 8:30, la que salió a las 9, las 9:30, etcétera, etcétera, y eso lo hago durante toda una semana. Entonces, ¿cuántas mesas me pueden salir en el día? Digamos que me van a salir unas 20 mesas, dependiendo de la hora, entre qué horas trabaje. Por 5 días yo tengo 100 mesas para analizar. Y en esas 100 mesas voy entonces a analizar la variable que era ver cuántas fallas y qué fallas tiene la mesa. Entonces yo ya voy a hacer el análisis simplemente en la muestra. Entonces ahora la pregunta que resulta aquí en la parte estadística es, dice, bueno, ¿cómo escojo esa muestra?
Entonces, para ello hay toda una diversidad de técnicas que se llaman de muestreo. El muestreo simplemente son las técnicas para seleccionar la muestra. Entonces, como digo, dependiendo de la variable de estudio, de las características que tenga, uno puede escoger el muestreo que mejor se adapte. Hay varios tipos de muestreo. Por ejemplo, el más usual, el más simple de todos, es el que se llama el muestreo aleatorio simple. Este muestreo aleatorio simple es más o menos equivalente de hacer un sorteo. En un sorteo es como que en una cajita, hipotéticamente, en una cajita nosotros ponemos los nombres de todos los elementos de la población. Pongámosle que la población aquí es, para fijar ideas, los estudiantes de ciencias. ¿Cuántos estudiantes habrán? No sé, habrán unos 800, 1000 estudiantes, no sé. Entonces, pongamos que hay unos 800 estudiantes. Entonces, yo en una cajita pongo los nombres de las 800 personas. A través de la técnica de muestreo, vamos después a ver cómo se escoge, cómo se determina el tamaño de la muestra, es decir, cuántos elementos debe tener este subconjunto. Digamos que me sale que deben haber 80. Entonces, lo que hago yo es tipo sorteo. En la caja simplemente revuelvo y saco 80 nombres. Primer nombre, Juan Pérez, parte de la muestra. Segundo nombre, Tania Hidalgo, parte de la muestra, etcétera, etcétera. Saco los 80 nombres y esos son los que conforman la muestra. En la práctica, no, eso obviamente no se lo hace de esta manera, sino que se trabaja con números aleatorios. Entonces yo digo, como hay 800 alumnos, voy a generar 80 números aleatorios que estén entre 1 y 800. Entonces genero el primer número aleatorio, me sale el 254. Entonces yo en el listado general de los estudiantes voy, el 254 corresponde a Luis Loyo. Él es el elemento de la muestra. Y así voy generando los demás. Esa técnica es la más usual, la más simple, se llama la de muestreo aleatorio simple. Otras técnicas, por ejemplo, hay la que es de conglomerados. Técnicas de muestreo por conglomerados. En esta técnica lo que se hace es que a la población se le divide en subconjuntos. Estos subconjuntos son los conglomerados. ¿Cuál es la definición para que sea un conglomerado? De que cuando uno compara entre dos conglomerados, no encuentra diferencias sustanciales. Son completamente similares entre un conglomerado y el otro conglomerado. Por ejemplo, en los estudiantes de ciencias, ¿alguien me podría ayudar? ¿Cómo podría dividirle por conglomerados? La variable de estudio, fijémosle que es de los ingresos. Y quiero dividirle por conglomerados. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Quién me ayuda? Los quintiles. No. Todavía habrá Tal que no vez las sabemos nada que es un diferentes quintil. carreras. Ahorita solamente es conjuntos. Solamente es perdón, ¿cómo me decía? Tal vez las diferentes carreras que existen. Ciencias, Ujú. parte aplicada, mate, Perfecto. física, economía. Correcto. Es una muy buena agrupación por conglomerado. Primer conglomerado, los estudiantes de física. Segundo conglomerado, los estudiantes de matemática. Tercer conglomerado, los estudiantes de matemática aplicada o ingeniería matemática. Cuarto conglomerado, los estudiantes de ciencias económicas. Entonces, si yo comparo el conjunto de estudiantes de física con el conjunto de estudiantes de económicas, no encuentro mayores diferencias, hay de todo. Hay gente que vive por el norte, que vive por el sur, etcétera, etcétera. Entonces, entonces esa es la idea de a la población agruparle en conglomerados.
Después de que ya se tiene definidos los conglomerados, dentro de cada conglomerado se realiza muestreo aleatorio simple. Y para ello se suele hacer una repartición proporcional. Por decir algo, de los 800 alumnos, 150 son de física. Entonces, yo tomo el valor porcentual, que son los estudiantes de física, 150 sobre 800. Entonces, eso me da un porcentaje. Si la muestra total debía ser de 80, entonces yo tomo el valor porcentual de los 80 para que sea de física. No sé cuánto dio 150 sobre 800, no tengo calculadora. Bueno, tengo el teléfono. Si queremos tomar una muestra de 80, serían 15 estudiantes de física. ¿Perdón? Si la muestra es de 80, serían 15 de física. Sí. Ah, claro, aquí en este caso sale justo ese valor. Sí, tienes razón. Entonces, pero en general se toma el valor porcentual. Entonces, ese es, por ejemplo, otro tipo de forma de seleccionar la muestra. Es otro tipo de técnica de muestreo. Otra técnica que también es bastante utilizada es el muestreo por estratos. ¿Qué es este muestreo por estratos? A la población le vamos a dividir en subconjuntos y cada uno de estos subconjuntos se van a llamar estratos. Para que se llame estratos, debe ser tal que cuando yo cojo un estrato, todos los elementos que están en el estrato, en ese subconjunto, son similares entre sí. Pero si yo comparo entre diferentes estratos, yo cojo el estrato 1 y con el estrato 2, ahí hay diferencias sustanciales. Dentro del estrato no noto diferencias, pero entre estratos sí se nota diferencias. En los estudiantes de ciencias, ¿cómo podríamos dividirle por estratos? Ahí sí se podría aplicar lo de los quintiles. Pero todavía no tengo datos, yo no sé los quintiles, yo no puedo calcular. Recuerda que recién estoy dividiendo la población para empezar con el estudio. ¿Por el semestre en que cursan? ¿Perdón? ¿Por el semestre que están cursando? Puede ser, perfecto. Puede ser por número de créditos aprobados. Por ejemplo, yo digo, el primer estrato son los alumnos que tienen menos de 40 créditos o hasta 40 créditos. Entonces yo cojo un estudiante de este grupo y otro estudiante del mismo grupo, el uno posiblemente tenga 38 y el otro tenga 36 créditos aprobados. No hay mayor diferencia. Entonces entre los dos, entre varios miembros del mismo grupo, no hay diferencias. El otro estrato, los que tengan aprobados entre 40 y 70 créditos, ocurre lo mismo. Pero en cambio, si yo comparo entre un alumno del un estrato con un alumno del otro estrato, sí hay diferencia. El uno es, entre comillas, más viejito, ya tiene más materias aprobadas que el otro. El del primer estrato recién está empezando, el otro ya está por media carrera, entonces sí hay diferencia. ¿Está claro, por favor, la idea? Entonces, cuando ya tenemos la población distribuida por estratos, ahí seguimos otra vez el mismo proceso. Determinamos qué porcentaje de los elementos de la muestra debe estar en cada estrato. Entonces ahí sí, en cada estrato realizamos muestreo aleatorio simple. Otro tipo de técnica de muestreo que también es bastante utilizada es la que se llama muestreo sistemático. Aquí lo que hace es simplemente sistemáticamente ir seleccionando los elementos de la muestra. En lo que le decía, por ejemplo, en la producción de las mesas. Yo voy a seleccionar la mesa que sale a las 8, la que sale a las 8:30, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos me van a conformar los elementos de la muestra. Disculpe, por favor. Buenos días. ¿Sí, con el mismo?
Disculpen, mis jóvenes. Entonces, verá, estábamos en lo que decíamos, ¿no? La otra técnica de muestreo, que era el muestreo sistemático, y les había dicho, ¿no? Que, por ejemplo, un ejemplo es el de tomar la mesa que sale cada media hora en la línea de producción. La pregunta es, dentro de los estudiantes de ciencias, ¿cómo podrían realizar un muestreo sistemático? ¿Quién me ayuda? Los estudiantes que tienen clase en la mañana, en la tarde, Pero no sabemos cómo está distribuido eso, yo no tengo esa información. Siempre debe usted fijar la forma de seleccionar de manera que pueda aplicarlo. Pueda aplicarlo con la información que usted dispone. Ya tenemos un intento. ¿Alguna otra forma? Profe, puede ser del lugar donde reside. Igualmente, yo no tengo esa información. Puede ser los rangos de edad, tal vez. No, más simple, no le complique. Recuerde que debíamos sacar 80 alumnos para que conformen la muestra. Son 800 alumnos. ¿Eso corresponde o no a la 10ª parte de la población? Entonces yo digo, para escoger los 800 alumnos, yo voy a seleccionar aleatoriamente un número entre el 1 y el 10. Genero el número y me sale el 6. Digo, chévere. El 6 es el primer alumno que va a la muestra. Como son 80 datos, yo debo escoger cada 10 valores un nuevo elemento. El 6 es el primer elemento, el siguiente elemento para la muestra es el 16, el siguiente es el 26, el 36 y así sucesivamente hasta que voy a llegar al 796. Y con eso he completado no los 80 datos. Y lo he hecho de manera sistemática. Entonces ahí está ya directamente escogida la muestra. ¿Sí estamos de acuerdo, por favor? ¿Está clara la idea? profe, podríamos decir que el muestreo sistemático es un muestreo aleatorio simple, pero trabajado por intervalos. Es que no, ya no podemos hablar de aleatorio ahí, porque aleatorio significa que no tenemos la más remota idea de qué número va a salir. Aquí, en cambio, aquí tenemos una certeza de cuáles son los números que debemos tomar. El único que es aleatorio es el primer elemento de la muestra. Porque yo digo, me salió el 6, a usted puede salir el 3. Entonces, su muestra será el 3, el 23, etc. ¿Sí está claro en esa parte de diferencia, por favor? Sí, ya está claro, profe. ¿Sí? Entonces, verá, todo eso de todas las técnicas que les acabo de contar, eso obviamente es muy, muy en resumen lo que les digo. Porque uno debe seleccionar el tipo de muestreo dependiendo de un montón de cosas. El tipo de variable que vaya a analizar, la variabilidad que tenga, si es una variable discreta, si es una variable continua. Hay una infinidad de cosas que aparecen y para lo cual nosotros debemos tener el conocimiento de qué técnica hay que seleccionar. Por eso, por ejemplo, para los compañeros de matemática aplicada, no me acuerdo si para matemática también, pero hay todo un curso que es sobre muestreo. Entonces, no es tan simple. Lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante es asumir que el muestreo ya se ha realizado. Es decir, ya hemos escogido la técnica para seleccionar la muestra. Y también vamos a suponer que ya está la muestra seleccionada, es decir, ya están determinados cuáles son los elementos que conforman la muestra y además que ya ha sido recopilada la información. Ya tenemos los datos de la variable. Tenemos los datos de la variable en todos los elementos de la muestra. A partir de ahí vamos nosotros a hacer nuestro análisis. ¿Sí estamos, por favor? Ya. Entonces, verán,
dependiendo de cómo vayamos a analizar, nosotros tenemos que ver qué técnicas también vamos a tomar. Cuando nosotros vamos a trabajar con la variable, esta puede ser una variable cuantitativa, es decir, una variable numérica, o puede ser una variable cualitativa, en la cual trabaja con cualidades, con características. Cuando trabajamos con una variable cuantitativa, esta puede ser de tipo discreta o puede ser una variable continua. Por favor, ¿alguien me puede indicar qué significa que una variable sea discreta? ¿Qué significa que una variable sea continua? La variable discreta toma valores separados. Exactamente, esa es la idea. Un cierto intervalo. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, eso está muy bien. La idea intuitiva es que una variable es discreta cuando toma valores que son separados. De una manera más precisa, decimos que una variable es discreta cuando corresponde a un conjunto finito de valores. O puede ser infinito, pero numerable. ¿Qué significa que sea numerable? Que se les pueda numerar el primer elemento, el segundo elemento, tercer elemento y así sucesivamente. En cambio, una variable es continua cuando está relacionada con un intervalo. Las variables discretas usualmente están asociadas a problemas de conteo, en donde vamos a contar el número de veces que ocurre un determinado evento. En cambio, las continuas usualmente están asociadas a procesos de medición. Por ejemplo, voy a medir el tiempo, voy a medir una estatura, voy a medir un peso. Discreta, yo voy a hacer un proceso de conteo. Voy a contar cuántos vehículos pasan aquí al frente de mi casa en una hora, en el intervalo de una hora, de 10 a 11, de 11 a 12. Voy a contar. ¿Sí está claro, por favor? Entonces, cuando la variable es cuantitativa, también se va a decir que el dato es cuantitativo. Y obviamente será cuantitativo discreto o cuantitativo continuo. Cuando la variable es cualitativa, en cambio, esta puede ser de tipo nominal o puede ser de tipo jerárquica. Nominal es simplemente cuando nosotros tenemos distintas categorías que no tienen ningún orden entre ellos. Jerárquico, como la palabra lo menciona, hay una jerarquía. Aquí hay un orden. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una variable cualitativa nominal? Una cualitativa jerárquica. Nominal podría ser los tipos de deporte. ¿El tipo de qué? Disculpe. Deportes. Sí. Por ejemplo, de deportes. Una persona que practica básquet, una persona que practica fútbol, una persona que practica vóley.
Entonces son categorías. Una categoría son los del básquet, etcétera, etcétera. Otra, por ejemplo, podría ser clasificar a las personas por sexo. Un grupo de mujeres y otro grupo de hombres. ¿Hay un orden, hay una jerarquía en ese caso? No. No. En efecto, no hay jerarquía hasta que se case. Y verá cómo le domina. Bromita nomás. Un ejemplo de variable cualitativa jerárquica. ¿Qué me puede dar? Jerárquica, hay una jerarquía, hay un orden. Los quintiles. Puede ser dentro de la U también, cosas así. Un análisis de la U y si primero se pregunta como que, no sé, a los profesores, a los directores, luego los profesores y estudiantes así. Sí, podría ser. Por ejemplo, clasificado por los que están en la parte directiva, los soldados rasos, estudiantes, personal administrativo. Podría ser. Ahora, en lo mismo, fijando, por ejemplo, solamente en el caso de profesores. Cójale todos los profesores. ¿Cómo podría usted clasificarles mediante una variable cualitativa jerárquica? Según el nivel de estudio que han tenido. Puede ser. Puede ser, Según por el ejemplo, tiempo. jerárquica, los que tienen PhD, los que tienen maestría y los que tienen título de tercer nivel. Podría ser. ¿Alguna otra clasificación dentro de profesores? Si son de Por el contrato tiempo de permanencia. o nombre. Por el tiempo de que están cobrando sueldo. No, del tiempo en el que se hayan encontrado trabajando. No, pues bueno, podría ser los de tiempo completo, tiempo parcial. Nosotros no tenemos medio tiempo. Una más simple, cuando ustedes hacen la calificación al semestre, usted asigna una nota a cada profesor que ha tenido. Entonces, con las notas de todos los alumnos, se tiene cómo ha sido calificado el profesor. Y de acuerdo a esa nota, por ejemplo, se me ocurre decir, los que tienen más de 90 sobre 100 son profesores que son excelentes. Los que tienen entre 80 y 90 son buenos. Los que tienen entre 70 y 80, regulares. Entre 60 y 70, un poquito menos que regular. Y los que tienen menos de 60 son los malos. Entonces, de ahí hay un orden, hay una jerarquía. Cada profesor, de acuerdo a la nota que ha obtenido, va a estar en una de estas categorías. Excelente, bueno, regular, pésimo y el mentor. Entonces, hay un orden, es una clasificación jerárquica. Entonces, nosotros, básicamente, el estudio, tanto de la parte estadística como de la parte probabilística, nos vamos a centrar en la cuestión cuantitativa, en la cuestión numérica. ¿Por qué razón lo vamos a hacer con mayor énfasis en la parte cuantitativa? Porque después veremos que cuando trabajamos con valores cualitativos, en cada una de las categorías se le asignan valores numéricos. Por ejemplo, en la nominal, yo decía, clasificamos por sexo, hombre o mujer. Entonces, si es hombre, le asignamos el valor 0. Y si es mujer, el valor 1. Por favor, eso no significa que los hombres sean nulos, ¿no? Es simplemente una numeración que se le da. En jerárquico, hay 5, por ejemplo, 5 categorías. Al más alto le doy el valor 5 hasta el valor 1. Entonces, de esa manera es como que le estuviéramos transformando a la variable de tipo cualitativo en una variable de tipo cuantitativa discreta. Y con eso ya podemos estudiar lo que nosotros vamos a aprender. Eso en cuanto al tipo de variables con el que va a trabajarse. El tipo de variables y obviamente asociado a la variable está el dato y la nomenclatura para dato va a ser lo mismo, dato cuantitativo, dato cualitativo.
Ya lo que es aquí muy importante, de extrema importancia, es que todo lo que vamos a hacer en la parte estadística y en la parte probabilística es que vamos a trabajar con experimentos aleatorios. Usualmente en la vida cotidiana, nosotros tenemos dos tipos de experimentos, dos tipos de eventos, dos tipos de pruebas. El nombre es lo de menos, pero que pueden ser o de tipo determinístico o de tipo aleatorio. Alguien, por favor, que me ayude, ¿qué entiende por una prueba, un experimento determinístico? El resultado no es una probabilidad. No, 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 no. ¿Qué se hace con un fin determinado? Todo experimento va a tener un fin, si no, ¿para qué lo hacemos? Unas condiciones iniciales, ¿se puede predecir exactamente qué va a pasar? Lo que usted dice sí me sirve, pero no es está un poquito incompleto. Cuando vamos nosotros a trabajar en todo tipo de experimentos, vamos a suponer, aprovechando lo que nos dice nuestro compañero, que las condiciones sobre las cuales se hace el experimento, esas no van a cambiar. Siempre, yo puedo repetir el experimento las veces que quiera, pero debo hacerlo siempre bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, o sea, si es que influye todo lo que es el ambiente como tal, ¿no? Por ejemplo, al lanzar algo que sea de vidrio siempre se va a romper. Sí, sí, ahí estamos mejor ya, más enfocado. En general, un experimento es determinístico cuando a priori sabemos cuál va a ser el resultado. Es decir, antes de realizar el experimento, yo ya sé cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, de las leyes de la física, nosotros sabemos o nos han enseñado que había un montón de fórmulas para caída libre. Entonces, si yo cojo un objeto y le dejo caer una determinada altura, mido la altura que tiene hasta el piso, suelto el objeto y cae. Mediante las formulitas de la física, puedo o no saber cuál va a ser el tiempo que tarda en llegar al piso. Eso es determinístico. Yo puedo determinar antes de realizar el experimento cuál va a ser el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comprobar. Cojo el objeto, le suelto, mido con un cronómetro, digo, es cierto, así lo que nos decían en física. Vuelvo a repetir el experimento. Como la condición no cambia, debe estar a la misma altura. Suelto y va a darme el mismo tiempo. Entonces, ese es un experimento de tipo determinístico. En cambio, los experimentos aleatorios son aquellos en los que nosotros vamos a tener incertidumbre. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a realizar el experimento, antes de realizar el experimento, yo no sé cuál va a ser el resultado de este experimento, de esta prueba. Yo no sé. Por ejemplo, lanzar una moneda. Por el más simple. Yo voy a lanzar una moneda. Se supone que es una moneda legal. Legal en el sentido que hay el mismo chance de que salga cara o cruz. Entonces lanzo la moneda y no sé qué va a salir, o cara o cruz. Lanzo un dado. De lo que decía, yo me voy aquí, como no tengo nada que hacer, me voy a poner en la ventana y contar cuántos carros pasan en una hora. Entonces digo, voy a empezar a la 1 de la tarde que termino clases. De 1 a 2 voy a estar aquí como vieja chismosa en la ventana, contando cuántos carros pasan. ¿Sé cuántos carros van a pasar entre la 1 y las 2? No, no sé. Otro ejemplo de un experimento aleatorio.
Por decir algo, yo cojo uno de los focos, le analizo y le dejo, compro, le conecto y le dejo prendido permanentemente. ¿Sé cuánto tiempo va a durar el foco hasta que se queme? No, hay incertidumbre. Yo no sé cuál va a ser el tiempo de vida útil de ese foco. En lo que estamos trabajando ahorita, yo voy a realizar una pregunta. ¿Sé quién de los 80 compañeros va a responder? No lo sé. Antes de hacer la pregunta, no sé quién va a responder. Otro ejemplo de experimento aleatorio. Yo voy a hacer el análisis que mencionaba antes de un estudio socioeconómico. Y voy a coger como muestra a este grupo del curso. Entonces, yo voy a hacer una pregunta, por ejemplo, a cualquier persona, por decir algo a Shakira. Le voy a hacer la pregunta muy confidencial de cuáles son los ingresos familiares. ¿Sé cuál es el valor que me va a responder? No. Cambio de persona. Voy a preguntarle a Esteban Cárdenas. La misma pregunta. ¿Sé cuál es el valor que me va a dar? No. Entonces hay incertidumbre. Todos aquellos fenómenos en los que nosotros vamos a tener incertidumbre, es decir, que no conocemos el resultado a obtener, esos son los experimentos aleatorios, motivo de estudio de la estadística y de la probabilidad. Por lo tanto, de aquí en adelante, todo lo que nosotros vayamos a analizar, supondremos que tiene comportamiento aleatorio. ¿Está clara la idea, por favor? Siempre. ¿Sí? Entonces, no vaya a olvidar esto, ¿no? Los estudios de problemas, de experimentos, pruebas determinísticas es motivo de otras materias. Entonces, esto de aquí es básicamente los términos más utilizados con los que vamos nosotros a trabajar. Ah, perdón, bueno, me faltó aquí ponerle lo que es un censo. Un censo es simplemente cuando se hace el estudio en todos los elementos de la población. Eso se llama un censo. Y lo había mencionado que realizar en todos los elementos de la población el estudio es muy, muy costoso. En distintas formas. En la parte financiera, mucha plata. En cuestión logística, requiere de muchas personas, requiere de mucho tiempo. Por esa razón, los censos se los hace, pero ya de manera excepcional. En los países se hacen los censos de población y de vivienda. Debido a lo que les menciono, es regla mundial que estos censos se los hace solamente cada 10 años. Cada década. Supuestamente en este 2020 debíamos haber tenido el censo, pero justo que nos cayó esta cuestión de la pandemia, está aplazado para hacerse en el año 2021. En el año, por ejemplo, en el año 2000, el último censo fue en el 2010. El anterior a ese debió haber sido en el año 2000. Pero ustedes sí deben estar enterados que en el año 2000 el país pasó por una crisis económica terrible cuando tuvimos la dolarización. Entonces, la situación económica fue muy dura y no hubo la plata para hacer el censo. Normalmente estos censos se hacen con financiamiento internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, alguna de esas instituciones presta la plata. Pero ahí, como estábamos tan mal, no nos prestaron la plata y se tuvo que hacer en el año 2011. Y si no es cada 10 años. Por ejemplo, no puede darse el lujo de estar haciendo un censo cada año. Eso sería una locura por la cantidad enorme de recursos que requiere. Eso es lo que corresponde a un censo. Entonces, lo que les había mencionado, nosotros vamos de aquí a trabajar en muestras. Entonces, eso le vamos a poner como una observacioncita. De aquí en adelante,
se supondrá que se tiene la muestra y además que conocemos cuáles son los datos de la variable en la muestra. Entonces eso se supone que ya lo tenemos. Entonces, de manera general, denotaremos que el tamaño de la muestra, es decir, el número de elementos que hay en la muestra es n. Es lo que vamos a tomar de manera general. Y los datos que nosotros vamos a recopilar para la muestra van a estar denotados por x1, el dato o el valor de la variable en el primer elemento de la muestra, x2, el valor de la variable en el segundo elemento de la muestra, hasta el valor xn. Entonces, estos van a ser para nosotros los datos. Repito lo que ya mencioné anteriormente, estamos asumiendo que vamos a trabajar con datos cuantitativos. Después veremos con datos cualitativos. Estos datos en general, al momento de empezar el estudio, estarán en desorden. Se recomienda ordenarlos. Entonces, después de ordenarlos, voy a tener una lista completamente similar. X1, X2 hasta XN. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Que X1 va a ser el menor de los datos. Vamos a ordenarlos ascendentemente. Este será el menor de los datos. Y en cambio el X sub n será el mayor de los datos. En la parte anterior, en cambio, esto se supone que era X1, el dato en el primer elemento de la muestra. Y el XN, ese en cambio era el dato en el enésimo elemento de la muestra. ¿Sí está clara la idea, por favor? La diferencia entre el uno y el otro. O sea, como conjuntos son los mismos. Sino que en el uno está ordenado por elemento de la muestra. En el otro está ordenado por el valor numérico. Niña Melanie, ¿sí está clara la diferencia? Sí, profe. Obviamente, para ordenar los datos, eso va a ser muy simple. Usted los pone en una hoja electrónica, en el Excel, y le pone la opción ordenar y ya lo tiene. La primera parte, la primera lista, son los valores que obtuvo en la muestra. Y esos valores les ordenamos. Se los ordena porque ahí va a ser más fácil realizar un proceso de conteo. Entonces vamos, una vez que tenemos los datos, vamos a ver cómo se los presenta. Presentación de los datos. Esta presentación de los datos lo vamos a hacer a través
de una tabla de frecuencias. Todos los datos siempre es conveniente presentarlos a través de una tabla de frecuencias porque eso permite realizar un análisis muy fácil. Entonces, para ello vamos a definir lo que son las frecuencias. La frecuencia de X, de un dato X. Esa frecuencia de un dato X la vamos a llamar con f de X. F de frecuencia, la frecuencia del dato X. Y esto simplemente es el número de veces que aparece X en la muestra. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, a veces algunos autores, y en general en el lenguaje corriente hay un pequeño error, que en vez de decir el número de veces que aparece en la muestra, se le suelen poner como el número de veces que se repite. Eso tiene un error conceptual. Porque ya digo, por ejemplo, verá, en la lista que nosotros tenemos del curso, me voy al curso de estadística, está ordenado por apellidos, y digo, por ejemplo, a ver, ¿dónde hay repitencia? Ya, por ejemplo, yo digo aquí, los compañeros de apellido Simbaña. Uno de los datos es el apellido Simbaña. ¿Cuál es la frecuencia de este dato, de este apellido? 2, porque aparecen 2 compañeros con apellido Simbaña. Entonces la frecuencia sería 2. Que no es lo mismo decir cuántas veces se repite el apellido Simbaña. El apellido Simbaña aparece en el puesto 69 y se repite en el puesto 70. ¿Cuántas veces se ha repetido? Una vez. Entonces, no es lo mismo decir que se repita a que contar el número de veces que aparece en la muestra. Antes, no sé, yo no suelo jugar esos que tiene la Lotería Nacional. Algunas personas posiblemente lo jueguen y lo hayan visto que hay alguno de esos juegos que dicen la raspadita. En la raspadita, ¿cuál es la idea? Bueno, ahí el enunciado decía antes, no sé ahora, que si se repite 3 veces, gana el premio. Y en realidad no era así. Si se repite 3 veces, ¿cuántas debería aparecer? 4. La primera que aparece y las 3 repitencias. Pero la idea era que le daban el premio si aparecía 3 veces. Entonces es un error conceptual que a veces pueden cometerse. Entonces esa es la primera parte que se calcula, es encontrar la frecuencia de X, que es el número de veces que aparece en la muestra. De esa manera, en la tabla, en la que se mencionó anteriormente en la tabla de frecuencias, se pone solo los datos que son diferentes entre sí y su frecuencia. Y eso me da la misma información que tengo. Ahora vamos a ver con un ejemplito. Se calcula también lo que se denomina la frecuencia acumulada.
Para la frecuencia acumulada se utiliza la letra F mayúscula de X. Y esta frecuencia acumulada es el número de datos que son menores o iguales a X. Es un proceso de conteo. Simplemente hay que contar cuántos datos son menores o iguales a X. Cuando ya tenemos calculada la frecuencia, a la primera también algunos autores le llaman la frecuencia absoluta. Se puede calcular la frecuencia relativa. Se le suele poner con F sub R. Y es el porcentaje que representa el valor X. Es decir, es simplemente el valor de la frecuencia dividido para el tamaño de n. Entonces, cuando lo dividimos para n, estamos sacando el valor porcentual. Al momento que es un valor porcentual, entonces nosotros podemos hacer una interpretación porcentual. Y también se calcula la frecuencia acumulada relativa. F mayúscula sub R, que es la frecuencia acumulada dividido para el tamaño de la muestra. Entonces, estos 4 valores se los pone en una tablita y esa es la manera de presentar los datos. Y eso vamos a ver más adelante que nos da una facilidad tremenda para poder realizar los análisis. Veamos un ejemplo de cómo se calculan estas frecuencias. Ya, ejemplo. A ver, digamos que la variable de estudio X, recuerde que siempre primero hay que fijar la variable. Yo digo que es, pongámosle la edad. Yo quiero analizar la edad en años cumplidos. De los estudiantes de la Politécnica Nacional. Es la edad. Está fijada la variable de estudio. Entonces, yo no voy a hacer estudios sobre todos los estudiantes, 8,000 y pico estudiantes. Para ello voy a coger una muestra. Como dije, no, ya alguien, usted mismo, ya va a ver después cómo seleccionar la muestra. Le digo que para mi estudio necesito n igual a ¿cuánto? Deme un valor, Melanie, por favor, para el tamaño de la muestra. ¿Cuántos creen que serían necesarios? 15. 20. Vamos a ponerle un poquito, pongámosle 30, ¿le parece? Sí, claro. Ya. 30 alumnos. Entonces yo voy a seleccionar 30 alumnos y de cada uno de ellos voy a preguntar su edad. Entonces, eso me va a dar los datos. Primer alumno, por favor, ¿cuál es su edad? 19 años. Segundo alumno, por favor, ¿cuál es su edad? 21 años. Tercer alumno, 18. Cuarto alumno, 24. Y así sucesivamente voy preguntando a los 30 alumnos cuál es su edad. Entonces tengo 19, 20, 25, 22,
2, 4, 6, 8. 20, 19, 22, 23, 19, 20, 20, 24. Esto es solamente con pregrado, ¿no? No hay los viejitos de posgrado aquí. 23, 18, 19, 21, 21, 20, 22, 19, 18, 18, 21, 23, 22 y 20. Ahí están los 30 alumnos y sus correspondientes edades. Repito, ¿cómo están aquí los datos? El primer dato es el valor del primer elemento de la muestra. El último dato es el que corresponde al último elemento de la muestra. Entonces, recomendamos primero ordenarles. Entonces, vamos a poner a nuestros datos ordenados. Ordenemos. En orden ascendente, tengo un 18. Tengo otro 18. Otro 18. No hay más 18. 19. Tengo 1, 2, Hay más 18. 3. Hay un 18 más. ¿Hay otro 18? Sí, arriba del 23. Ah, cierto. 19 había 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente, 20. 1, 2, 3, 4, 5. 20, 20, 20, 20, 20. Hay 6, profe. Otro más ahí. ¿Qué estoy ciego? Ah, cierto. Gracias. 21. Hay 1, 2, 3, 4. 21, 21, 21, 21. 22. Hay 1, 2, 3, 4. 22, 22, 22, 22. Con los 23 hay 3. Hay 2, perdón. 23, 23. Hay 3, 23 hay 3, profe. Otro más, sí, tiene razón. Con 24 hay 1. 2. 2 24. Y un 25. Ya, entonces ahí tenemos los datos ordenados. Entonces, una vez que ya tenemos los datos ordenados, ¿para qué es la recomendación que se ordene? Para poder realizar este conteo de las frecuencias. Aquí me dice que hay que contar cuántas veces aparece. Cuando la muestra así es chiquita como la del ejemplo, prácticamente no sería muy necesario ordenarle. Pero si la muestra fuera de unos 100 datos, ahí sí va a ser muy conveniente, porque si no uno puede saltarse, puede olvidarse de algunos, como yo estaba haciendo aquí. Entonces, que me estaba saltando. Entonces, vamos a realizar la
tabla de frecuencias. Entonces, en la tabla de frecuencias, como se había mencionado en la parte anterior, vamos a poner los datos que son solamente diferentes y sus frecuencias. La tabla usted puede ponerla como para lectura vertical o lectura horizontal. Eso ya es cuestión de gusto. Entonces, yo suelo ponerle para una lectura vertical. Entonces, voy a tener para la variable X, para el valor del dato, una columna para la correspondiente frecuencia, para la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Perdón, la frecuencia con F chiquita. Y la frecuencia relativa acumulada. Entonces voy a poner los datos que son diferentes. Tengo el 18, el 19, el 20, el 21, el 22. Voy a ponerlos más pegaditos para que me alcance. Ya, entonces ahora sí vamos a ir calculando. ¿Puedo continuar, por favor? Vamos a calcular las frecuencias. Contamos. La frecuencia es el número de veces que aparece el dato. El 18 aparece 4 veces. Su frecuencia es 4. El 19 aparece 1, 2, 3, 4, aparece 6 veces. Su frecuencia es 6. El 20 aparece 2, 4, 6 veces. El 21 aparece 4 veces. Esa es su frecuencia. El 22, 4 veces. El 23, 3 veces. El 24, 2 veces. Bueno, me faltó por aquí por el 25. Le completa, por favor. Y el 25, una vez. Así de simple calculamos la frecuencia. ¿Alguna pregunta, por favor? No, profe. ¿Está claro? Vamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada me dice, es el número de datos que son menores o iguales que X. Para el 18. ¿Cuántos datos son menores o iguales a 18? 4. 4. Los 4 18. Para el 19. ¿Cuántos datos son menores o iguales que 19? 10. 10. Menores o iguales que 20. 16. 16. Aquí puede ver que la determinación de esta columna es sumamente simple. El primer valor es el mismo que el de la frecuencia absoluta. Y después, como dice el nombre, vamos acumulando. Tenía 4, más 6, 10, más 6, 16, más 4, 20. Más 4, 24. Más 3, 27. Más 2, 29. Y el último, 30. Este último valor que le va a aparecer en la tablita siempre va a ser el tamaño de la muestra. Siempre. Porque ahí estamos diciendo, ¿cuántos datos son menores o iguales al más grande de todos? Todos. Entonces, todos los datos, ahí están los n datos. Para la frecuencia relativa,
En cambio, ahora simplemente le vamos a tomar el valor de la frecuencia dividido por el tamaño de la muestra. Entonces, para la primera frecuencia, aquí va a ser 4 sobre 30, que en valor porcentual, a ver, 4 dividido para 30, 0.13333. El otro es 6 sobre 30. Cero 20. 6 sobre 30. 0.20. 4 sobre 30. 0.133. 4 sobre 30, 0.133. 3 sobre 30, 0.10. 2 sobre 30, 0.0666. Bueno, y el último 1 sobre 30. Ahora, la frecuencia relativa, podemos hacer el mismo proceso anterior, ir acumulando o calculando con la columna de la frecuencia acumulada. El primer valor será el mismo, 0.133. Le acumulamos con el 0.20, aquí me va a dar 0.33, 0.533, 0.6666, 0. ¿Cuánto de aquí? 0.80, ya por redondeo. A ver, estoy bien. 0.90, 0.966 y el último valor 1. Ahí está calculado la tabla de frecuencias. Es la forma como vamos a presentar. Esta tabla ya nos permite realizar algunas interpretaciones. Ya podemos hacer interpretaciones estadísticas solo con esta tabla. Por ejemplo, si yo le tomo este valor 0.10, o cojámoslo con esta columna primero, ya, de 23. Entonces, esto que me dice es aquí, interpretando las columnas, me dice que la frecuencia sea 3, significa que en este grupo, en esta muestra, hay 3 alumnos que tienen 23 años. Interpretado el valor 3. Voy a la siguiente columna, el valor 27. Este valor 27 me dice que entre los 30 alumnos en el grupo, hay 27 cuya edad es menor o igual a 23 años. Si voy a la frecuencia relativa, el 0.10, me indica que el 10% es un valor porcentual. El 10% de los alumnos en el grupo, recuerde siempre es en el grupo, en la muestra, el 10% tiene 23 años. Y si voy al otro valor, al 0.90, me dice igualmente que el 90% de los alumnos tiene una edad inferior o igual a 23 años. Entonces yo ya con esta presentación puedo hacer ya ciertas conclusiones, ciertas interpretaciones. Entonces la tabla, como vemos, es bastante simple de determinarla y también es bastante fácil de interpretarla. ¿Tiene alguna inquietud, por favor? La última columna de qué dijo que era, pues. ¿Perdón? La última columna. Es la frecuencia relativa acumulada.
La frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, recuerde que era el número de datos que son menores o iguales. Entonces yo cojo aquí, en la última es porcentaje, 90%, tiene edad menor o igual a 23. El 90% de los alumnos tiene una edad inferior o igual a 93. Entonces eso ya me da o no una idea de cómo está la población estudiantil. Está bastante joven. No es como sucedía hace algunos años, que la población estudiantil había gente bastante, un porcentaje bastante considerable de personas con 24, 25, 26 años. Aquí, por ejemplo, yo le veo con 24, con 25 años. Bueno, con 24 años que tengo aquí en la tabla. ¿Qué porcentaje de alumnos tienen 24 años? El 6.6, el 7%, de acuerdo a esos datos. Entonces, con eso ya puede ser una distribución por edades. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar cómo obtuvo la frecuencia relativa acumulada, por favor? Sumando, igual sumando. El primer valor es el mismo. Y después voy sumando. Bien, el primer valor es el mismo. Después de este valor le sumo con el 0.20 y me da el 0.33. Este 0.33 le sumo con el 0.20 y me da el 0.53. Y así sucesivamente. Igual que hicimos acá. El 4 se repite. El 4 con el 6 me da el 10. El 10 con este 6 me da el 16. Y así sucesivamente. Es la misma forma. Profe, buenas tardes, disculpe, ¿cuántos decimales deberíamos de trabajar para estadística? Por el cuadro que tenía yo chiquito, utilicé 3. Cuando es cuestión porcentual, se recomienda utilizar al menos 4 cifras decimales. Porque cuando vamos a ver la parte probabilística, esa también tiene una interpretación porcentual. En la parte probabilística es una tablita muy parecida a la de aquí. Entonces tiene también interpretación porcentual. Y como esos valores son muy sensibles en los estudios probabilísticos o estadísticos, es que se recomienda tener al menos 4 cifras decimales. ¿Sí? Gracias, profe. Hecho. Ya. Entonces ahora verá, esa tablita nosotros podemos darle en una representación gráfica. Podemos hacer la frecuencia versus el valor de la variable, la frecuencia acumulada versus la variable, etcétera, etcétera. Y esta información gráfica nos da exactamente la misma información. En el eje horizontal para la variable X, entonces yo digo aquí está el 18, el 19, el 20, el 21 y así sucesivamente. Entonces aquí tengo 1, 2, 4, 6. Entonces vamos representando gráficamente los valores. Supongamos que aquí estoy haciendo X versus la frecuencia. Similar será cuando hacemos la frecuencia acumulada. El valor 18 tiene frecuencia 4. Entonces este 18 tiene frecuencia 4. El 19 tiene frecuencia 6. El 20 tiene frecuencia 6. El 21 tiene frecuencia 4. El 22, ¿cuánto tenía? 4 también. El 23, 3.
Después había de 2. Y de 1. Esta información que tengo yo aquí, gráfica, representada en el plano cartesiano, es no la misma de la de la tabla. Es exactamente la misma. Entonces yo los datos puedo presentarles en la lista desordenada, la lista ordenada, en la tablita de frecuencias, o también le puedo presentar en la forma gráfica. Pregunta. Cuando usted ha hecho estos gráficos, por ejemplo, en el Excel, a veces el Excel lo que hace es unir con segmentos de recta a estos puntos. ¿Será eso permitido? No, porque es una variable discreta. Exactamente. No es permitido unir con segmentos de recta, porque al momento que nosotros le unimos con segmentos de recta, le estaríamos diciendo que es parte de la gráfica. Y si es parte de la gráfica, entonces corresponden a valores de nuestra tabla. Por ejemplo, si yo le tomo entre el 18 y el 19, significaría que hay valores entre 18 y 19 y tiene su correspondiente frecuencia. Pero no tenemos valores entre 18 y 19, por lo tanto, esto no es permitido. Queda simplemente como un gráfico de puntos. Cuando vamos con la frecuencia acumulada, el procedimiento es el mismo. Digamos que aquí tengo 2, 4. Por si acaso, no es necesario utilizar la misma escala en los dos ejes. Entonces aquí tengo el 18, el 19, 20, etc. Entonces, en 18 tengo una frecuencia acumulada de 4. En 19 tengo una frecuencia acumulada de 10. Etcétera. En 20 tengo una frecuencia acumulada de 16. Y así sucesivamente. ¿Sí estamos claros? Entonces, estos grafiquitos en donde representamos a las frecuencias con la variable son lo que se llaman los histogramas. Entonces, por ejemplo, en el documento que usted tiene en el aula, en la primera parte que dice la introducción a la estadística descriptiva, si le echamos una revisada, tenemos las definiciones fundamentales. Bueno, aquí tenemos lo que son los fenómenos aleatorios, lo que es una variable, lo que es un dato, el tipo de datos o variables, lo que es la población, lo que es la muestra, lo que es un parámetro, el estimador, lo que es un censo, el muestreo, y una pequeña descripción de los tipos de muestreos. Y siguiente, ya tenemos las distribuciones de frecuencias. Es lo que acabamos de ver, las tablas de frecuencias. Aquí está definido lo que son las frecuencias y un ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, usted puede observar que hay 50 datos. Esos datos se los ha ordenado y se ha calculado su frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, exactamente lo que acabamos de hacer, y se ha hecho una representación gráfica de las frecuencias relativas, la acumulada y la acumulada relativa. Por ejemplo, verá, si usted observa aquí en la frecuencia
Voy a bajarle un poquito el tamaño para que lo observe. Ahí está. No tanto. Ya. Si usted observa estos dos gráficos, el uno es el de la frecuencia acumulada y el otro es de la frecuencia acumulada relativa. ¿Encuentra diferencia entre los dos gráficos? ¿O les ve completamente similares? Son similares. Parece que son iguales. Completamente similares. En efecto, siempre van a ser similares. ¿Por qué? Porque esencialmente son los mismos valores. La diferencia es que en la frecuencia relativa, los valores de la variable están reescaladas con una nueva escala, porque se les dividió por el tamaño de la muestra. Pero esencialmente son los mismos valores en una nueva escala. Entonces, por esa razón es que la frecuencia relativa, tienen gráficos similares. Y lo mismo para la frecuencia acumulada. Entonces, esto que acabamos nosotros de poner en las tablitas es lo que se llama la representación de datos individuales. Eso me olvidé mencionar en la parte anterior. Se llama la tabla de datos individuales. Individuales porque estamos cogiéndole a cada uno de ellos por sí mismo. O sea, están incluidos todos los datos en la tablita. Entonces, a ver dónde estaba. Aquí están incluidos todos los datos. Entonces se llama la tabla de datos individuales. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a presentar a los datos. Entonces, pongamos aquí tabla de frecuencias. Y esto es para datos individuales. Una observación es que esta forma de presentar a los datos es cuando los datos son discretos o el tamaño de la muestra es pequeño. Por favor, eso tendrá en cuenta. Eso, anotará, eso no está puesto ni aquí ni en el documento. Esta tabla de datos individuales se recomienda hacerlo cuando la variable es discreta o la muestra es pequeña. Cuando la muestra es grande o los datos son continuos, se construye la tabla de frecuencias con datos agrupados. Eso lo vamos a ver el día viernes. Cómo presentar a los datos cuando estos van agrupados. Entonces ahí quedaríamos ahora, mis jóvenes. Por favor, preguntas que tenga. Disculpe, profe, ¿puedes repetir una vez más a qué se refería con el parámetro? ¿Parámetro? Sí. Ya vamos a ver más adelante cuando definamos lo que es una variable aleatoria, ahí vamos a ver lo que es un parámetro. Aquí, como le había mencionado, todo va a ser de tipo aleatorio. Entonces, cuando tenemos otras cuestiones aleatorias, vamos a trabajar con lo que se van a llamar variables aleatorias. ¿Por qué son aleatorias? Porque, por ejemplo, aquí, en nuestro caso, yo escogí la edad y tomé una muestra de tamaño 3. Y yo le digo a usted que repita el mismo proceso. Haga exactamente lo mismo. Coja 30 compañeros y pregúntele los datos. ¿Le van a salir los mismos valores de estos de aquí que tengo en la tabla o no? ¿Qué dice, señor Méndez? ¿O señor López? Dependería de la edad que me digan los compañeros. Claro, va a depender de lo que le digan. Pero entonces no le va a salir exactamente la misma tabla. ¿Va a haber o no diferencias? Sí, sí va a haber. ¿Por qué? Por lo que es aleatorio. Si le decimos a René que haga el mismo proceso, le va a salir otra tabla, pero con valores muy parecidos en las relativas. No va a haber muchas diferencias
pero no va a ser exactamente la misma. Entonces, eso significa que tiene un comportamiento aleatorio. Entonces, esta variable va a tener un comportamiento aleatorio. Y cuando trabajamos con variables aleatorias, esas siempre están caracterizadas por parámetros. Estos parámetros es como que fueran el nombre y el apellido de la variable. Por ejemplo, para identificarle a usted, Esteban. ¿Yo cómo le identifico? Por su nombre y por su apellido. Entonces, en las variables ocurre algo parecido. Quedan caracterizadas, quedan definidas, quedan claramente identificables cuando tenemos el valor de los parámetros. Ya vamos a ver después cuáles son los parámetros. ¿De acuerdo, Gracias, Esteban? profe. Sí, gracias. Profe, Ahora, por favor, como esta fue la primera clase, me gustaría oír sus comentarios respecto de la forma de desarrollar la clase. ¿Está de acuerdo? ¿Sugiere que haya algún cambio, alguna modificación? Algo que podamos mejorar. Escucho comentarios. Para mí está bien, profe, súper bien. Me parece un ritmo muy adecuado y la manera en que, como usted dijo la anterior vez, no solo es venir y presentar ejemplos, ya un texto hecho o algo. Para mí está bien. Gracias. También ¿Alguien está más? bien, profe. El ritmo está fluido y sí hay un equilibrio entre presentar ejemplos y explicar, así como la teoría. De hecho, Por lo que entonces, por el momento está bastante bien por ahora. de acuerdo. Entonces, de todas maneras, verán, como había mencionado yo en la clase anterior, siempre en el desarrollo de las clases, por favor, usted tiene todo el derecho de solicitar que haya modificaciones, que haya aclaraciones. No vaya a quedarse con inquietudes. Como yo también había mencionado, yo como estoy concentrado en el desarrollo de la clase, a veces no observo si está o no activado el chat o en el chat han puesto algún comentario o han levantado la mano aquí en el Zoom. Entonces, cuando usted quiere participar, quiere hacer preguntas de cualquier índole, activa su micrófono y lo dice. Listo, entonces, mis jóvenes. Ahí quedamos. Nos profe. vemos. Profe. Diga. ¿Qué pasó? Profe, una pregunta. No me quedó muy claro en la tabla de frecuencias qué representaba la frecuencia acumulada relativa. La acumulada relativa al 0,90. Siempre las relativas son valores porcentuales. Y por definición, la frecuencia acumulada es el número de datos que son menores o iguales. Entonces, si yo cojo aquí este 0,90, me dice el 90%, interpretación porcentual. El 90% de los alumnos tiene una edad inferior o igual a 23 años. Porque es menor o igual. Entonces, menor o igual a 23. El 90%. ¿Sí está con eso más claro? Sí, profe, gracias. Listo, entonces, niños, buen Disculpe. provecho, pórtense bien, sean felices. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro que sí, dígame, Joana. Sí, profe, disculpe, no le escuché bien qué tabla se recomendaba cuando la muestra era muy grande o la variable continua. No la escuché, habló muy bajito, ¿podría repetir, por favor? Ya le subo mi volumen. Sí, profe, le preguntaba que si me podría repetir cómo se llamaba la tabla en la que se recomendaba hacer para cuando la muestra era muy grande. Eso, no, pero no se preocupe eso, porque vamos a verlo el día viernes. Esa es la tabla de frecuencias para datos agrupados. Sí, a eso lo vamos a hacer cuando la muestra es muy grande o la variable es continua. ¿Por qué? Porque es continua, entonces significa que trabaja en intervalos. Entonces, a los datos vamos a agruparles en intervalos. Hecho, niños, entonces. Disculpe, Inge, una pregunta. Claro. ¿Por si acaso no graba las clases? Sí.
En el aula virtual va a estar grabada, bueno, ahorita ya puede acceder al documento del Word. Y después de unos 10 minutos ya está disponible el video. Las dos cosas está grabado. Gracias. Listo. Chao, jóvenes. Hasta luego, profe.